El Señor les bendiga a toda la amada iglesia del Señor. Un saludo muy especial para todos y también extensivo a nuestro hermano Henry, su esposa, a su hija y por supuesto a los amigos. Saludarles en el nombre de Jesús. Darle gracias a Dios por esta invitación, por esta oportunidad. En esta tarde, en el nombre de Jesús, quiero exponer su palabra con el tema la primacía de la autoridad. Vamos a leer en Romanos el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios, y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. La Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa los hechos. Los hechos están representados a través de la creación y todas las obras y milagros que hemos conocido a lo largo de la historia. Los hechos de Dios dan muestra de su grandeza y su magnificencia. Solo Dios es autoridad en todas las cosas. Todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. De ahí que quienes sirven a Dios están bajo una autoridad delegada por Dios, como lo veremos más adelante. Uno de los mayores quebrantamientos de la autoridad es la rebelión. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Podemos leerlo en Isaías 14:12, que habla de cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Y bueno, y ya es un pasaje bíblico que muchos ya lo conocen. Ezequiel también, el capítulo 28, el versículo 13 al 17, también nos habla de la caída de Satanás en el huerto del Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, etcétera. Entonces este pasaje nos habla pues de que Satanás, o más bien el ángel de Dios, el querubín, en un principio era un ser al servicio de Dios, sino que se dejó llenar de vanagloria, se dejó llenar de ambición, de avaricia, de orgullo, y por supuesto Dios lo expulsó. Son ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza con relación a la autoridad delegada, que cuando nosotros no hacemos un uso debido de la autoridad delegada, pues entonces Dios nos desecha, Dios nos castiga y en otros casos mucho más extremos, hasta la muerte incluso, han experimentado varios de los ejemplos que vamos a ver a continuación. Bueno, pero ¿quiénes son las autoridades que habla la palabra de Dios? En Romanos 13 nos describe que toda autoridad proviene de Dios. Las demás son establecidas por Él, para que cada quien desde su rol la ejerza en completa obediencia y sujeción al que la otorgó, es decir, Dios. Así, por ejemplo, en el hogar, la autoridad de los padres sobre los hijos debe ser siempre acorde con los principios y enseñanzas de Jesús. Esto es, pues, es la naturaleza, es la manera o la forma como debe ser. En un hogar en donde more la presencia de Dios, pues esa autoridad de papá y mamá debe estar sujeta a los principios y enseñanzas de Jesús. Y pues lastimosamente encontramos hogares destruidos, hogares fracasados, hogares en desobediencia, precisamente porque allí no existe la autoridad de Dios. Efesios 6 nos hace alusión a los hijos. Dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Es decir, cuando dices justo es porque lo menos, lo mínimo que espera papá y mamá de los hijos es que le obedezcan. Papá y mamá no está esperando que el hijo vea por la obligación del hogar, que vea por las necesidades del hogar, tantas necesidades que hay en el hogar, y papá y mamá no está esperando nada de ese muchachito. No, lo único que está esperando papá y mamá es que ese niño obedezca, no más, eso es todo. Y con eso está uno contento. Y cuando es todo lo contrario, es el dolor de cabeza para los papás. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo contrario de rebelión es obediencia. Dios está demandando del hombre que sea obediente. La obediencia es una cualidad de la que Dios se agrada. Veamos algunos ejemplos de rebeldía que hicieron que la presencia de Dios se alejara de ellos. Vamos a ver varios ejemplos de la palabra de Dios, de casos de rebeldía, de hombres y mujeres que se rebelaron contra Dios y por supuesto pues llevaron su castigo, como lo dice Romanos 3. Entonces tenemos el caso de Saúl, el primerito. Voy a empezar por el caso de Saúl. Este pasaje bíblico lo encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 15, versículo 1. Voy a leer un poquito para no extenderme mucho. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Estoy leyendo en el versículo 13. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué baldío de ovejas y bramido de vacas es este que yo escucho con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para santificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Bueno, dejemos hasta ahí. ¿Qué pasó en esta historia? Dios revistió a Saúl de autoridad, porque lo nombró como rey de Israel en ese entonces. Sin embargo, y le dio unas instrucciones muy precisas, muy claras, muy precisas, que fue destruir a Amalek con todo y su séquito, es decir, todos animales, hijos, niños, todo. Sin embargo, Saúl desobedeció la orden de Dios. A ver, Saúl lo único que tenía que hacer era cumplir exactamente lo que Dios le pidió, pero no lo hizo. Muchas veces pasa que por hacer más, hacemos menos. Que por querer de pronto demostrar cierta, qué sé yo, misericordia hacia algunas personas. En el caso de Saúl, quiso mostrar misericordia hacia Amalek, cuando Dios estaba diciéndole que tenía que destruirlo por completo. Entonces, en ese caso, Saúl desobedeció los mandatos de Dios, y por eso Dios se molestó, se enojó y se arrepintió de haberlo nombrado, de haberlo ungido y nombrado rey de Israel. Y por eso fue que Dios entonces puso sus ojos en David. Y vamos a ver qué pasó con esta historia, porque esta historia aquí no termina. A pesar de que Saúl perdió el respaldo y el apoyo de Dios, y una vez que fue ungido David para tomar el puesto de Saúl, o sea, para sucederlo a él en el reinado, Saúl se llenó de
de envidia, se llenó de soberbia contra David y comenzó a perseguirlo para matarlo. Porque es muy común que cuando nos es arrebatada la autoridad y en su reemplazo pues otra persona es puesta para sucedernos, pues entonces es muy común que nos llenemos de ira, de envidia. Es común que sintamos enojo, que sintamos como ese rechazo o que no estemos de acuerdo. Es muy común que creamos que están actuando injustamente con nosotros por darle el puesto a otra persona cuando nos lo quieren arrebatar. Pero recordemos que esto venía de parte de Dios. Esto no venía de parte de los hombres, porque la autoridad viene de parte de Dios. Él es quien la da y Él es quien la quita. Sin embargo, Saúl se lo tomó personal y desató una persecución contra David. Pero lo que llama la atención en este ejemplo de autoridad delegada es que David en ningún momento habló mal de Saúl, a pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo. David en ningún momento se expresó con palabras desafiantes o palabras soeces o con irrespetos hacia Saúl. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque David antes conservaba esa humildad, esa subordinación hacia Saúl, porque él decía que él era, mientras que Dios no lo derrocara del puesto que tenía, él seguía siendo el ungido, él seguía siendo el rey. Y entonces en ese sentido David era una persona sumisa y respetuosa de la autoridad que aún Saúl todavía tenía, porque hasta el momento pues Dios todavía no le había quitado todavía el mando. Y prueba de ello es, por ejemplo, de esa sumisión, de esa humildad, de esa lealtad, de ese respeto hacia Saúl. Es las veces que David lo tuvo en sus manos, como cuando estaba en la cueva, por ejemplo, que él mismo le manifestó que le cortó un pedazo de su manto. Con eso le demostró que en ese momento Saúl estaba en sus manos y él podía hacer con él lo que quisiera. Sin embargo, no lo hizo, para demostrarle que el odio o el resentimiento que Saúl decía o creía que de pronto David tenía contra él no era cierto. Era simple y llanamente pensamientos de Saúl. Era quizás meros comentarios de las personas que rodeaban a Saúl, que lo que hacían era indisponer a David con Saúl. Es decir, que eran personas malintencionadas, que lo único que hacían era llevarle cuentos, llevarle chismes, llevarle comentarios errados. Y Saúl se los creía. Pero David le demostró en varias ocasiones que él no tenía ninguna mala intención contra él. Que si lo que le estaba ocurriendo, es decir, digamos así, por el mal momento que estaba pasando, no era culpa de David, no, era culpa de él mismo por su desobediencia. Y para otro ejemplo fue cuando estaba con su tropa dormido en el campo y se le apareció David sin que él se percatara y le sustrajo de allí su espada que estaba a su cabecera junto con el agua que tenía para tomar. Y con eso también otra vez David le demostró
de que si él tuviese algún interés de hacerle daño, pues ahí mismo lo hubiera hecho delante de su séquito, delante de sus ejércitos. Pero no fue así. David siempre fue una persona muy respetuosa, muy subordinada. Es decir, David siempre decía, no, es que yo no, ¿cómo atentaré contra la vida del ungido de Dios? Si yo a él le debo respeto, yo a él le debo sumisión, yo nunca lo haría. Y David sabía que es que la venganza no es del hombre, la venganza no es de David, la venganza es de Dios. Y Dios es el que pelea por nosotros. Y fue así, y los que conocen la historia de Saúl, ya todos saben cómo terminó Saúl. Es decir, él mismo se quitó la vida clavándose la espada en el pecho. ¿Producto de qué? De su desobediencia ante Dios. Ese fue el final de Saúl. Ese fue el final de Saúl. Y eso sucedió por la desobediencia que tuvo frente a Dios. Es decir, que la autoridad que Dios le delegó, él no supo aprovecharla. Miremos otro ejemplo de autoridad delegada. Tenemos el caso de Noé. En el libro de Génesis 9:22 dice un pasaje bíblico: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este es otro ejemplo de autoridad delegada. En este caso, ¿quién era la autoridad? Era Noé. Dios delegó la autoridad en Noé. Noé contaba con todo el apoyo y el respaldo de Dios para que una vez asentada pues el arca, pues su familia se multiplicara y poblara la tierra. Y el caso que llama la atención, el de su hijo, uno de sus hijos, lo que molestó a su padre no fue porque lo haya visto desnudo, no, sino la forma o la manera como él le dio, digamos, la forma como él interpretó la escena, porque él lo hizo fue de una manera para ridiculizar al papá. Porque en vez de hacer como hicieron sus hermanos, que sus hermanos lo que hicieron fue cubrirse, y dice la palabra de Dios de que andando hacia atrás, es decir, para no mirar su desnudez, cubrieron su desnudez. En vez de hacerlo, lo que hizo fue ir y contárselo a su hermano, pero de una manera sarcástica, de una manera burlesca, como quien dice, para burlarse de su padre, de la situación en la que estaba, para ridiculizarlo. Es usual en los hijos de hoy día que muchas veces gustan ridiculizar a sus papás, burlarse de ellos, porque quizás sus papás no tuvieron el privilegio que ellos tienen hoy día, por ejemplo, de ir a la universidad, y sus papás son personas de poca educación, y la verdad, pues a muchos nos ha pasado. Yo también reconozco que en alguna ocasión me he reído de las cosas que dice a veces mi mamá, pero lo hago de una manera quizás porque no con el ánimo de ridiculizarla, sino porque uno le da como cierta, ¿qué le digo? A uno siempre como que le es difícil evitar reírse por lo que haya dicho. Pero bueno,
Yo sé que todos estamos llamados a cambiar. Esta enseñanza es para eso, para que Dios nos vaya moldeando y nos vaya madurando en, en todo lo que tenemos que mejorar como cristianos, porque pasa mucho en los hogares. Como les dije, a mí también me pasa. Y esto pasó con Cam. Cam lo hizo fue para ridiculizar a su padre. Y por esa razón es que su padre lo maldijo. Lo maldijo y lo puso como siervo de siervos. Porque lo que tenemos que resaltar aquí es que hay una autoridad independiente de los títulos o de los cargos que tenga. Hay una autoridad delegada y que ha sido puesta por Dios y que nosotros estamos llamados a respetarla. Nosotros estamos llamados a acatarla. Ese es el llamado que en esta tarde Dios nos está haciendo a través de su palabra. Estamos llamados a respetar la autoridad delegada puesta por Dios. Porque de lo contrario, pues van a suceder cosas en nuestra vida que quizás nosotros posiblemente no nos demos cuenta en el instante, pero más adelante sí puede esto afectar nuestra vida espiritual. Dios de una u otra manera puede actuar en medio de nosotros y sin darnos cuenta nuestra vida espiritual puede estar en peligro. Precisamente ¿por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. ¿Y cómo lo estamos desobedeciendo? Cuando estamos menospreciando la autoridad delegada que Él ha puesto. En este caso ya dijimos el ejemplo de Noé. Otro ejemplo es la autoridad delegada de Aarón. En Levítico 10, 1-2 nos habla del caso de Nadab y Abiú. Voy a leer un pasaje corto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aarón fue un sacerdote escogido por Dios juntamente con su familia, entre ellos sus hijos Nadab y Abiú. Sin embargo, estos, queriendo sobresalir por encima de las decisiones de su padre, hicieron sacrificios a Dios sin el consentimiento de su padre Aarón, por lo cual ofrecieron fuego extraño. ¿Pero qué significa fuego extraño? Significa servir sin haber recibido órdenes, autorización, tomar decisiones sin consultar a la autoridad delegada como era su padre Aarón. Se pusieron a hacer cosas sin que nadie se los dijera. Y por supuesto, pues eso es fuego extraño porque a nadie les ha pedido eso. Es como si por mencionar un ejemplo, pues, es como si una directiva o un hermano, un líder de directiva, le diera por ir a abrir una obra en una vereda de Copacabana, por ejemplo, ¿sí? Porque tiene el don de evangelismo, Dios lo ha bendecido, bueno, y se fue a abrir una obra a Copacabana y no le comentó al pastor. Pues por supuesto eso es fuego extraño para Dios, está haciendo cosas que no le han mandado, cosas que en ningún momento le han dicho. Y para Dios eso es fuego extraño, es decir, eso no va a ser de bendición, sino todo lo contrario, va a ser de maldición. ¿Por qué? Porque con Dios las cosas tienen que ser ordenadas y para eso hay una autoridad delegada puesta por Dios. Otro ejemplo de desobediencia a la autoridad delegada lo tenemos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Este trata de María y Aarón. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés? De hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. He aquí que estaba leprosa.
El lugar donde aprendemos obediencia es en la iglesia. Yo pregunto, ¿en dónde más aprendemos obediencia si no es en la iglesia? O creeríamos que en el colegio nos enseñan obediencia. En el colegio ya no enseñan eso. Ya lo que tiene que ver con la pedagogía se me escapa el nombre en estos momentos, en donde le enseñaban a uno a respetar a los mayores, a ceder el puesto, a decir gracias. Esa pedagogía ya salió del currículo de las instituciones educativas. Ahora ya son unas materias simple y llanamente que lo que pretenden es inculcar unos conocimientos ya prediseñados, predefinidos por el Ministerio de Educación, pero lo que tiene que ver con principios, con valores y todo esto que nos lleva a ser mejores personas, eso no se aprende en los colegios. Eso se aprende primeramente en el hogar. Pero para que eso suceda en el hogar, tiene que ser un hogar donde more la presencia de Dios. Y el segundo y principal lugar donde aprendemos eso es en la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia del Señor. Y esto es a través de la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos enseña a ser obedientes. No hay lugar en el mundo donde enseñen obediencia. Todo lo contrario. El mundo cada vez más sorprende con actitudes y comportamientos contrarios al orden natural. Y como ejemplo tenemos de esos comportamientos contrarios que enseña el mundo, la ideología de género, por ejemplo. Esa ideología de género que la escuché por primera vez en los diálogos de paz con la guerrilla en La Habana. Se la escuché a un líder político. Desde ahí ese término ha ido cogiendo fuerza hasta tal punto que prácticamente no lo quieren es meter por los ojos a través de los medios de comunicación. En las instituciones educativas a nuestros niños les quieren hacer creer que no se nace hombre sino que se hace, que no se nace mujer sino que se hace. Eso nos lo han querido vender, pero en el nombre de Jesús rechazamos esa ideología de género, porque Dios solamente instituyó lo que fue el hombre y la mujer para que se multiplicase, para que se reprodujese. Otro ejemplo, comportamientos contrarios al orden natural, es la exposición mediática a la que están sometidos diariamente los hogares, a través de una gran variedad de programas dirigidos a influenciar las mentes de las personas, afectando principalmente a la población infantil, que con la complacencia de sus padres se sientan horas y horas enteras al frente de un televisor. Y es el tema de los programas infantiles. Yo en cierta ocasión me detuve a ponerle atención a algunos programas infantiles como Los Simpsons, por ejemplo, y otros que no me acuerdo en estos momentos. Y lo hice solamente para prestar atención a ver realmente qué era lo que hablaban. Y me di cuenta que todo lo que hablan es unas barbaridades, unas cosas totalmente engañosas, mentiras, puro lesbianismo, puro homosexualismo y puras mentiras, pura basura. Y todo eso es para las mentes de los niños. Y ahí que por eso no es raro cuando encontramos niños que crecen con unos comportamientos de desobediencia, con unos comportamientos hostiles. Y son niños que han pasado horas y horas enteras sentados en un televisor, porque papá y mamá están ocupados, mamá en la casa fregando la casa y papá trabajando, y entonces el niño lo ponemos ahí al frente del televisor para que no nos moleste, para que nos deje trapear, para que no nos pise, etcétera. Y el niño se la pasa toda la mañana al frente de un televisor, en la tarde, porque esa franja infantil es desde que amanece hasta que anochece. Las autoridades que Dios ha establecido en la familia son sus padres con relación a sus hijos, el esposo con relación a su esposa, los amos con relación a sus siervos, el presidente con relación a la nación, el gobernador con relación a sus subordinados, el alcalde con relación a su pueblo y el pastor u obrero con relación a la iglesia, que es el pueblo de Dios escogido. A todos ellos les debemos obediencia. Quien quiera que no lo haga, acarrea condenación para sí mismo, como dice Romanos 13:2. Recordemos lo que les aconteció a Adán y Eva. Romanos 13:2. ¿Qué dice Romanos
13:2 dice, porque no hay autoridad sino de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a lo establecido por Dios resiste, y si resiste acarrea condenación para sí mismo. En el caso de Adán y Eva, por ejemplo, fueron expulsados del huerto del Edén por su desobediencia. Saúl fue destronado y muerto por su propia espada a causa de su desobediencia. Cam fue maldecido por su padre Noé por su falta de discreción y prudencia al ver la desnudez de su padre en un claro acto de desobediencia para un padre que merece toda nuestra admiración y respeto. Nadab y Abiú murieron a causa de su soberbia y falta de subordinación ante su padre Aarón, al ofrecer fuego extraño a Jehová. Y por último, María y Aarón, por estar conspirando contra el siervo de Dios Moisés, fueron reprendidos por Dios, quien castigó a María con lepra. En este caso de María, que ya lo vimos más hace un ratico, hablamos de María y Aarón. Aquí quiero hacer otro énfasis. Ellos, como eran los hermanos mayores de Moisés, se sentían como con esa autoridad sobre Moisés y no se dan cuenta que es que Moisés era el siervo de Dios. Ellos lo sabían, pero no les importaba. No les importaba. Ellos sabían que Moisés era el siervo de Dios, que Dios lo había elegido a él para sacar al pueblo de Israel con brazo, con mano fuerte, para sacarlo de allá de Egipto. Sin embargo, María y Aarón, eso no les importó. Y se juntaban los dos a conspirar contra él, a hablar mal de él. Me imagino que dirían, porque escogió una mujer que no era de su estirpe, que no era de su condición, que no era de su agrado. Entonces no respetó esa decisión de Moisés, porque Moisés tenía todo el derecho de elegir a la mujer que él quisiera, pues al fin y al cabo era el gusto de él. Sin embargo, ellos se quisieron meter en la vida de Moisés, pero vimos cómo Dios los reprendió. Porque a la autoridad delegada, la que ha sido puesta por Dios, hay que respetarla, hay que acatarla, hay que ser subordinados a él. Porque de lo contrario, entonces estaremos expuestos al rechazo y al castigo de nuestro Dios. Nuestro Dios estableció un orden natural para cada cosa. Y por eso es importante aclarar que las autoridades que hoy existen en el mundo no significa que hayan sido aprobadas por Dios. Por ejemplo, para que me entiendan esto, en nuestro país tenemos un sistema democrático dividido en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Decimos entonces que estas formas de gobierno, claro, son aprobadas por Dios. Claro que sí. Pero los hombres que van a ocupar esos cargos no necesariamente son aprobados por Dios. Es decir, si nosotros vamos a decir que el presidente de la República de Colombia, en este caso que es Iván Duque, lo puso Dios, no, eso es mentira, eso es falso. Dios no lo puso, lo pusieron los hombres. Pero lo que Dios sí puso fue la presidencia, es decir, el cargo de presidente, eso sí es puesto por Dios. El cargo de fiscal es puesto por Dios. El cargo de juez es puesto por Dios. El cargo del policía es puesto por Dios. Pero de allí a que esos hombres que ocupan esos cargos los haya puesto Dios, ahí sí tendríamos que mirarlos con lupa. Con lupa. ¿Por qué? Porque para que esto sea cierto, pues tendríamos que hablar de hombres y mujeres al servicio de Dios, es decir, temerosos de Dios, como lo era Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, Hechos capítulo 10. Y él era una autoridad en ese entonces. Recordemos que era comandante de la compañía La Italiana. Y el comandante de una compañía, generalmente una compañía está compuesta por está compuesta por 100 o más hombres. Una compañía, o sea, lo mínimo son 100 hombres. Y entonces por el número de personal, ese cargo siempre se lo otorgan a un oficial del grado de mayor, teniente coronel o coronel. Entonces Cornelio
a mi entender, para ese entonces podría ser un coronel del ejército, que es un cargo supremamente importantísimo. Y en ese caso, la Biblia lo describe como un hombre temeroso de Dios. Entonces, si él, una vez que le entregó la vida al Señor, porque la Biblia sí lo describe, que él se arrepintió con todo y su casa, gloria a Dios, entonces ahí sí decimos, ese hombre es puesto por Dios. Ahí está la bendición de Dios. Tanto el cargo como el que lo ocupa son puestos por Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, podemos decir que Dios lo que aprueba son los cargos, pero no las personas. Pero el caso de Cornelio, como le expliqué, son excepciones y muy contaditas en este mundo de casos así. Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes. Mire lo que dice Oseas 8:4 para que miremos que esos hombres no son puestos por Dios. Los hombres, estoy hablando de los hombres impíos. Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y mire lo que dice Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Sin embargo, la iglesia se caracteriza por ser diferente. Recordemos que los profetas fueron elegidos por Dios. Los discípulos fueron elegidos por Jesús. Y ahora nosotros, la iglesia del Señor, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Es decir, que Dios nos eligió a nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él. Dios nos eligió a nosotros. Somos privilegiados. Somos bendecidos. Efesios 4:10 nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, mire lo que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Gloria a Dios. De modo que cada uno desde lo personal sabe cuál es su posición o su autoridad desde la iglesia, el hogar, el trabajo, la universidad, etc. Pero a paz nos llamó el Señor para que siendo así la iglesia, que es su pueblo, pueda seguir avanzando alegre y confiadamente de la mano del Señor. Por nada permitamos que nos gane el orgullo, la soberbia, el deseo de protagonismo, la apariencia, la desobediencia o la rebeldía. Más aún cuando sabemos que la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está más cerca de cuando creímos. Por lo cual, estimado hermano y amigo, la invitación de parte de nuestro Dios es a obedecer a las autoridades delegadas. Primeramente a la autoridad de Dios y luego a las establecidas por Él. Y de esta manera te salvarás tú y todos aquellos a cuantos Dios llamare. Esa es la invitación en esta tarde, obedecer a las autoridades delegadas. Qué bueno, hermanos, que podamos aprender a ser sumisos. Así como David. Usted no encuentra un pasaje bíblico en la Biblia en donde David haya sido, es decir, se le haya crecido el cargo. No, todo lo contrario. Entre más cargo, entre más alto sea el rango, más sencilla debe ser la persona. Entre más alto sea el rango que tenga la persona, en donde quiera que esté,
más humildad, mucho más humildad. Esa es una cualidad de los verdaderos líderes, de las verdaderas personas que han entendido la autoridad delegada de Dios. Pero lastimosamente ocurre en ciertas personas que se les da un carguito y se crecen. Se les da un liderazgo y probablemente pues comienzan a renegar o de pronto no se sienten conformes, que porque este cargo yo no lo quiero, este cargo no es para mí, yo quería otro mejor. Entonces, a eso es lo que Dios nos está llamando hoy. De pronto Saúl no valoró lo que Dios puso en sus manos. Saúl lo subestimó. Saúl quizás por, como dije al principio, por hacer más, hizo menos. Por eso yo siempre he dicho, uno debe hacer lo que le piden, exactamente lo que le piden, porque muchas veces hacemos de más y la embarramos. Entonces lo mejor es cumplir lo que nos piden y con eso estaremos bien, es decir, estará bien la persona que nos lo ordenó y estaremos bien también nosotros. Yo voy a tomarme unos minutos ya para terminar porque quiero hablarles de un corto testimonio. Bueno, eso ya hace añitos, eso fue aproximadamente en el año 1995. Cuando una vez que salí egresado de la escuela de suboficiales en Bogotá, fui trasladado al departamento de policía Sucre. Una vez allí, de la jefatura de talento humano, me dieron la orden, que obviamente la orden proviene del comandante del departamento, es decir, el coronel, que me trasladara al municipio de Tolú Viejo. Eso es abajito de Tolú. Y que recibiera la estación de policía como comandante. En ese tiempo pues yo tenía el grado de cabo segundo. Bueno, me trasladé. Estaba apenas iniciando mi vida de suboficial, es decir, ya con mando. Y una vez allí en la estación de policía, pues le dije allí estaba un cabo segundo más antiguo que yo. Ese término más antiguo, para que me entiendan, es que él llevaba mucho más tiempo en el grado que yo. Yo apenas había acabado de salir de la escuela, egresado. En cambio, el otro compañero ya tenía varios años en el grado. Y por ende, pues en la policía, como en todas las instituciones jerarquizadas, pues se respeta el grado, se respeta. Es decir, que yo le debo respeto a ese compañero y subordinación. Sin embargo, a mí me confiaron la comandancia de la estación de policía, cosa que a él no le gustó, a mi compañero no le gustó. Cuando yo llegué y le dije, mi cabo, buenas tardes o buenos días, bueno, vengo por orden de el señor coronel, departamento de policía de Sucre, quien me ha dado la orden de recibir la estación de policía, es decir, para que me la entregue. Y él se enojó tremendamente. Él me dijo, ¿cómo así? ¿Usted qué? Viene aquí, un cabo chúcaro, apenas empezando el grado y viene aquí a desacomodarme a mí. No, señor, ¿cómo así? Yo voy a hablar eso. Yo le dije, no, tranquilo, no se preocupe, mi cabo. Yo no vengo a pelear con usted. Yo cumplo órdenes, a mí me dijeron eso en Cincelejo. Bueno, entonces vaya, hable y de todas maneras yo espero, no hay problema, tranquilo. Bueno, pasaron varios días, yo creo que pasó una semana más o menos sin que él me entregara la estación de policía. Entonces, ¿qué pasaba allá? Pues no había mando, porque supuestamente él era el comandante, pero
imponiendo su mando porque ya lo habían, por orden del coronel, ya había sido reemplazado por mí y él no quería entregar el mando. Entonces no había quien tomara decisiones ahí. Si sucedía un caso, pues si yo la tomaba, él se molestaba porque el comandante era él. Y él por estar ahí todo traumatizado, que porque lo iban a derrocar, entonces tampoco hacía nada. Se perdía la estación, que iba a hablar se iba a ir para Sincelejo, que habla, bueno. Y el hecho es que me tocó de nuevo llamar a mi coronel allá en Sincelejo y decirle lo que estaba pasando. Y entonces ya mi coronel le mandó un oficio por escrito y le dio la orden. Y una orden de cumplimiento inmediato. Le dijo, me hace el favor y le entrega la estación al señor Cabo Segundo Albeiro Londoño de manera inmediata. Mañana se me presenta aquí, así le dijo. Mañana lo quiero ver aquí a las 7 de la mañana. Y efectivamente ese mismo día me la entregó. Me entregó la estación y al otro día se fue para allá, para Sincelejo, y de allá lo trasladaron para otro lugar. Recuerdo que eran a cuidar torres eléctricas. Bueno, eso pasó allá. ¿A qué voy yo con esto, apreciado hermano, apreciado amigo? Que nosotros como cristianos tenemos que aprender a recibir con humildad lo que Dios quiere poner en nuestras manos. Que en ningún momento nos dejemos llevar por el enojo, por la soberbia. Que en ningún momento se nos suba el cargo, porque es que a muchas personas se les sube el cargo y se olvidan de dónde vinieron, cuando esto es como un círculo, como una rueda, que hoy estamos arriba y mañana estamos abajo. Pero entonces con Dios, lo que quiero decirles es que el cristiano, entre más arriba, más humilde. Más humilde. Ahí está el ejemplo de David. David sabía que era el ungido de Dios después de que Saúl fue destronado. Pero aún así, él decía, hasta el momento, Saúl sigue siendo ungido, sigue siendo el ungido y yo le debo respeto, yo le debo subordinación. Saúl sabía que ya lo habían elegido para ser rey, pero estaba esperando el día David sabía que ya lo habían elegido, pero estaba esperando el día que Saúl entregara el mando para él asumirlo. Y él por eso no se desesperó para nada, ni se llenó de orgullo o de soberbia o de enojo o de envidias, para nada. Al contrario. Antes era mucho más sumiso ante Saúl y lo esperó hasta el último momento. Y nunca fue una persona que hablaba mal de Saúl, ni andaba por ahí conspirando contra Saúl. No. Ese es un ejemplo de autoridad delegada. Dios les bendiga, hermanos, les agradezco muchísimo y que Dios sea haciéndonos madurar cada día mucho más para que seamos verdaderamente unos cristianos fortalecidos y llenos del poder de Dios y maduros en su palabra, para que no nos dejemos llevar por cualquier cosa sin importancia. No, aquí lo más importante es agradar a Dios. Eso es lo más importante. El Señor les bendiga.